A diferencia de la narración, la secuencia descriptiva o en la secuencia descriptiva, los verbos que se privilegian no son los verbos accionales, sino que son los verbos relacionales. ¿Sí? Esta diferencia hay que tenerla muy en claro. Toda descripción, en algún momento de la descripción, te va a decir o va a poner como cuestión central un verbo relacional o un conjunto de verbos relacionales. ¿Cuáles son los verbos relacionales? Son los que establecen relaciones entre el sujeto y otra cosa, a donde el sujeto no realice una acción sobre esa otra cosa, sino que esa otra cosa es un atributo o rasgo o equivalencia respecto de ese sujeto. Por ejemplo, Juan Carlos tiene las manos grandes. Juan Carlos no le hizo nada a las manos. Solamente, ¿qué estoy usando? Un verbo relacional, tener, a partir del cual yo uno a Juan Carlos y a manos grandes, y me queda que Juan Carlos tiene las manos grandes. ¿Sí? Los verbos, los verbos relacionales, por antonomasia, son ser, tener, pero también hay otros que se acercan por, podríamos decir, cercanía perceptiva. Se acercan por cercanía perceptiva. Por ejemplo, luce, huele. Y, bueno, relacionales más típicos, como posee, como lo dijimos recién, tiene. A veces, nosotros diferenciamos ser y estar. Estar también puede funcionar como relacional, es un poco más complicado, pero en algunos casos sí. Pero bueno, más o menos queda claro en una descripción. El privilegio es el del verbo relacional. Es un buen ejercicio hacer listados de verbos relacionales. También es un buen ejercicio, ya van a ver más adelante por qué, hacer listados de verbos declarativos. Los verbos declarativos son los que en el diálogo, por ejemplo, sirven para decir, para unir a la persona que habla con lo que dijo. Uno normalmente usa dijo, pero hay una cantidad enorme, ¿sí? Uno puede decir dijo, gritó, susurró, murmuró, lloriqueó, blasfemó. Bueno, a la lista van a notar que son una enorme cantidad. Reportó, añadió, sugirió. Siempre la elección del verbo declarativo permite poner una cuotita de subjetividad del cronista dentro de lo que uno está contando. No es lo mismo sugerir que decir, no es lo mismo susurrar que lloriquear, así que eso es algo que uno tiene que tener siempre a mano, la elección del verbo declarativo. Pero bueno, volvamos a la descripción. Decíamos, en una descripción el privilegio es el del verbo declarativo. Dentro de la secuencia descriptiva se tiene que privilegiar los verbos declarativos. Entonces eso produce un efecto dentro de la descripción de suspensión temporal. ¿Sí? Si la narración uno va viendo la sucesión de hechos a lo largo del tiempo, la descripción produce un corte. Un corte en esa sucesión de hechos. ¿Por qué? Porque básicamente estoy usando verbos que no indican acción. Son verbos relacionales. Entonces uno percibe en la lectura que algo se detuvo. Y en ese detenimiento aparece la descripción, que es lo que hace que podamos construir una imagen que no es necesariamente visual, puede ser una imagen auditiva, puede ser una imagen olfativa, puede ser incluso una imagen táctil, ¿sí? Puedo estar hablando de un árbol a partir de cómo es su corteza. Generalmente ahí voy a usar una imagen más táctil que otra cosa. Y para lograr eso, justamente como decíamos, se utilizan los declarativos. Hay dos tipos generales, digamos, de descripción. Son aquellas que, por un lado, son objetivizantes, que son las que se centran
en tener una mirada externa respecto del objeto, que es una construcción eso, ¿sí? No es fácil objetivizar algo y que funcione como una descripción. Y las subjetivizantes, que son las que fundamentalmente lo que están contando no es cómo es el objeto, sino cómo el narrador mira el narrador. La persona que está describiendo mira ese objeto. Digamos, el foco es expresivo. Nuevamente, tampoco es fácil hacer eso porque, más allá de que uno se quiera a uno mismo, y eso está muy bien, uno no tiene por qué apabullar al lector con las cosas que uno cree que tiene para expresar, porque en el fondo eso no está bien. El mundo, la verdad, el mundo no está esperando la expresión, la florida expresión de nuestra subjetividad interior, sino está esperando otras cosas. Así que eso también es muy difícil, digamos, pararse desde un lugar subjetivizante para hacer una descripción, porque uno puede caer en la arrogancia de considerarse más importante que aquello que está mirando. Entonces, sobre todo en el caso del oficio periodístico, ese es un pecado bastante reiterado y muy penoso, sobre todo. ¿Sí? Uno nunca es más importante que aquello respecto de lo cual está haciendo el relato, si uno está en el oficio periodístico. Entonces, la subjetivización como la objetivización tienen ambos en sus extremos este tipo de dificultad. Digamos. La objetivización es difícil porque es muy difícil generar el realismo de la objetivización y poder producir algún tipo de emocionalidad en algo que puede terminar volviéndose una descripción como, qué sé yo, describir científicamente algo, es decir, no es describir científicamente, pero desapasionadamente algo, como si estuviésemos dando una serie de instrucciones para lavar el auto, supongamos. Entonces explicamos, bueno, describimos cómo es el auto y sí, nadie va a hacer nada que sea muy apasionante porque está dentro de un manual de instrucciones esa descripción para saber cómo lavar el auto. Entonces, uno debe tratar de ser específico y nada más. Cosa que puede llegar a servir en otro tipo de textos periodísticos, pero no en la crónica. Ese nivel de objetivización. Pero también del otro lado, del lado de la subjetivización, ¿sí? De los subjetivantes, está este problema que estábamos diciendo recién, que es caer en subirse al banquito de la expresividad de uno mismo. Y no, eso es algo que uno no tiene que hacer en el ejercicio del oficio. A grandes rasgos, eso es lo que nosotros después le vamos a pedir sobre todo en el diálogo. Hay dos tipos grandes de descripciones. Hay muchos más, pero estos son los dos que es bueno que tengan claro que se pueden identificar y que uno tiene que desarrollar para tener un estilo propio. Por un lado, el retrato, que es la descripción de los personajes o de algún tipo, no exactamente de un objeto, pero sí hacer foco en los agentes del texto. ¿Sí? Describir personajes, a veces los agentes no necesariamente son personas, sino que puede ser un perro. Bueno, los retratos comprenden tanto las personas como los perros, es decir, a los agentes de la narración, los personajes. O bien uno puede describir, no es o bien, y también uno puede describir el lugar donde están donde ocurre la acción, que eso es la topografía. ¿Sí? De nuevo, uno también puede hacer una topografía desde una perspectiva subjetivizante y contar el patio de una escuela desde la perspectiva de la añoranza que tienen sobre el patio de la escuela, por ejemplo. Que si lo hacen bien, eso va a repercutir como la añoranza de respecto del patio de la escuela que tiene cualquier persona que en algún momento tiene añoranza por los tiempos en los que iba a la escuela.
y no cuando ya después se hizo grande, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bien hecho también funciona. La primera forma de saber cómo hacer eso es decir, bueno, no todas las descripciones son lo mismo, hay descripciones que son retratos, hay descripciones que son topografías. Estas topografías, ¿cómo es? Es una topografía subjetivizante. ¿Por qué? Porque utiliza este tipo de marca de su propia subjetividad, esta función expresiva. Ah, bien, ¿cómo lo hace? Cuando yo tengo estas categorías, tengo estos conceptos, para poder leer un texto ya leo de otra forma. Y entonces puedo empezar a escribir de otra forma después. ¿Sí? Por último, respecto de la descripción, uno puede pensar en relación al punto de vista de la descripción. No estoy yendo al objetivizante de los objetivizantes, sino a la dinámica de ese punto de vista. Lo que uno describe puede ser algo que está estático, como en un cuadro, ¿sí? O pueden ser cuadros que van cambiando. Esto es muy complicado porque acá es donde la gente se confunde con la narración. Y no estoy hablando de la narración, ¿sí? Si yo estoy tratando de describir el envejecimiento de un personaje, en la medida en que yo, por ejemplo, privilegie, ¿sí?, los verbos relacionales, yo voy a poder lograr detener la narración que venía haciendo, generar una descripción y en esa descripción tener un punto de vista que implique cierta dinámica, que implique cierto movimiento cuadro en cuadro. Generalmente las descripciones son estáticas, esto hay que decirlo, eso redunda en este hecho de generar una parálisis dentro de la narración y un momento donde la sucesión de los hechos se detiene.